os voy a hacer una pequeña presentación. ¿Veis mi pantalla? ¿Podéis verla? Sí. Sí, José, Sí, perfecta. está bien. Está bien. Perfecto. Bien, digamos que, como os decía, voy a haceros una pequeña presentación en la cual voy a tratar de daros una visión de qué está pasando en el mundo de la IA. Mi puesto es básicamente, ahora os daré más visión, pero llevo trabajando pues como arquitecto más de 20 años. Y mis áreas de interés son principalmente el cloud, la IA y la seguridad, ¿vale? Trataré de guiaros de un modo totalmente argumentado a través de lo que ha sido pues, la transición de lo que son los procesos de integración en APIs, las estrategias que se fijaron pues, hace ya 20 años sobre API First y guiaros un poco a los nuevos desafíos que se han abierto pues, con la irrupción de modo masivo no diría de la inteligencia artificial, porque básicamente los algoritmos sofisticados de inteligencia artificial, de machine learning, llevan siendo utilizados décadas. José, solo un segundo. ¿Puedes ampliar, puedes ponerlo en modo presentación? Nos preguntas, que se ven como muy pequeño en la pantalla. Pues pensaba que estaba en modo, pensaba que estaba en modo presentación. Perdona un segundo. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora en modo presentación? No, No. no. Sigue viéndose como dentro No. de PowerPoint. Yo creo que estás compartiendo la pantalla del PowerPoint y no la Ujú. presentación a pantalla completa. Un segundito, dejarme mirar. Vamos a ver. ¿Lo veis ahora? ¿Seguís sin verlo en pantalla completa? Sí, se ve igual. Se ve igual. Vamos a ver. Si no, en el botón de la presentación abierta abajo, al lado del de proyectar, se va a ver a pantalla completa. Vamos a ver. Pero está puesto a pantalla completa. Digamos que lo he puesto a pantalla completa. Lo que no sé, a ver, un momentito. No sé por qué no lo veis en pantalla completa, porque está. Yo lo tengo en pantalla completa. Sabes que he Ujú. dado a este botón de pantalla completa. ¿Puede ser que estés compartiendo otra pantalla? Sí, puede ser. Vamos a ver, un segundito. Dejadme un segundo, voy a dejar de compartir. ¿Lo veis ahora? Ahora lo veis en pantalla. Ahora Ahora lo sí. veis en pantalla. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien, pues como os decía, bueno, estaba hablando un poquito sobre mí. Mis áreas de interés son principalmente inteligencia artificial. Yo empecé con Machine Learning pues hace en torno a hace 16 años y me interesa también mucho la seguridad, que es un tema que trataré también, y la gobernanza en esta presentación, y todo el mundo de cloud, ¿vale? En esta línea pues mantengo algunas certificaciones pues, para estar totalmente actualizado en todo lo que se refiere principalmente a estos tres ámbitos, ¿no? Y luego, pues a nivel formal, pues como os decía, llevo más de 20 años trabajando como arquitecto y una curiosidad que mi formación original es de ingeniero aeronáutico, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Es suficiente sobre mí. Os voy a dar un poco de contexto de lo que han pasado los últimos 9 años en el mundo de los LLMs, ¿vale? Si bien decía que la inteligencia artificial pues se lleva utilizando desde hace más de 20 años, bastante más. En los años 2010 se empezó a trabajar pues con algoritmos de anomaly detection, principalmente en SB Software y todo este tipo de cosas, mucho en entornos de seguridad, predictive analytics, pero principalmente desde el 2017, 2018 y en particular desde 2022 han irrumpido algoritmos muy sofisticados de modelos largos de lenguaje, ¿vale? Los famosos LLMs, ¿vale? Esto ha cambiado un poco el panorama desde el punto de vista que ha permitido integrar el lenguaje natural, ¿vale?
los aplicativos y ha permitido básicamente crear nuevos casos de uso bastante sofisticados. Además, ha habido una cantidad excepcional de inversión, principalmente en los últimos 2 años, ¿vale? Se está invirtiendo en data centers, existe nuevo hardware o hardware mucho más potente y sofisticado, ¿vale? Y sin duda el cloud también ha ayudado muchísimo para poder realmente acelerar el time to value en lo que son estos aplicativos. Lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? No es una historia, lo que hemos visto principalmente hasta ahora, diría hasta este año, no es una historia tanto de modelos, sino realmente de una industria que se está creando y está creciendo exponencialmente. Y cuando hablamos de velocidad, casi no es un concepto de velocidad, sino que es un concepto de aceleración. La velocidad está cambiando constantemente, cada vez va más rápido. Y de hecho se retroalimenta, ¿vale? Porque realmente se están utilizando modelos, ¿vale? Ahora mismo para acelerar también pues, los procesos de desarrollo en la creación de aplicaciones, ¿vale? Esto es algo muy interesante, sin duda, y yo diría que sin precedentes. Las cosas han cambiado. Lo que os acabo de comentar tiene especial aplicación a los últimos 9 años. Este año 2026 ha sido un punto singular, desde el punto de vista de que toda la inversión que se estaba haciendo en esta industria concreta y particularmente en los LLMs ha dado frutos importantes, y lo que hemos visto es que básicamente desde febrero principalmente han entrado en producción algoritmos LLMs mucho más sofisticados con capacidades de desarrollo de código, por ejemplo, y de orquestación y de razonamiento que no tenían precedentes, ¿vale? Digamos que quien no esté utilizando ahora mismo los modelos frontera y simplemente esté utilizando aplicaciones comerciales destinadas a usuarios finales, no tiene una visión realmente del estado de la madurez y del poder de estos aplicativos en este momento. Lo que podéis ver aquí, por ejemplo, esto es, os doy las fuentes por si queréis consultarlo, es una empresa que se dedica a analizar el poder de modo objetivo de los algoritmos, y lo que estamos viendo es que principalmente desde 2026 estamos viendo que estos algoritmos tienen capacidad autónoma de llevar a cabo tareas sofisticadas con alta probabilidad de éxito. Es decir, estamos hablando de algoritmos que pueden, por ejemplo, desarrollar código. En este caso concreto, lo que estáis viendo es que son algoritmos que pueden explorar vulnerabilidades en la red de Ethereum en smart contracts, ¿vale? Durante 8 horas analizando sin cometer errores, con una probabilidad en este caso del 50%. Eso no tenía precedentes, esto no lo veíamos el año pasado, no lo veíamos incluso en enero de este año, ¿vale? Esto abre nuevos casos de uso, por ejemplo, en orquestación inteligente de procesos complejos empresariales, ¿vale? Y para que os hagáis una idea del impacto, los inversores este año, ha ocurrido principalmente desde febrero, se ha visto una pérdida de valoración, por ejemplo, de empresas de software, porque el mercado, o sea, los analistas estiman que es posible básicamente automatizar muchos de los procesos que ahora se llevan a cabo con software empresarial, ¿vale? Para que os hagáis una idea del impacto de la transformación. Con lo cual, antes hablábamos al comienzo que decíamos que sí, que hay que abrazar este cambio, pero que tampoco era algo tan disruptivo, y es muy posible que sí sea muy disruptivo, ¿vale? Evidentemente eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero claramente nosotros vemos muchas oportunidades en ello. La capacidad ahora mismo de incrementar de modo sustancial el rendimiento, por ejemplo, de un trabajador utilizando estas herramientas es una capacidad clara y contrastada, ¿vale? Y yo invito a todos a que traten de trabajar con los últimos algoritmos, la Frontier AI, ¿vale? Para ver realmente cuál es el poder, ¿vale? Sometiéndolo a tareas complejas, ¿vale? ¿Cuál ha sido el camino? Os quiero dar una visión de un poco que vemos nosotros como Axway, ¿vale? Como Axway es una multinacional que lleva más de 40 años trabajando en entornos de integración, y trabajamos básicamente en todas las áreas, en todos los silos, ¿vale? Desde lo que es la integración de ficheros, la integración de procesos business to business, y sin duda llevamos trabajando con APIs desde el comienzo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nuestras soluciones de APIs han sido reconocidas por Gartner
10 años consecutivos en el Magic Quadrant, pero no solo eso, sino que nuestra solución de APIs es la única reconocida en el mundo como, con la certificación de seguridad EAL4 Plus, ¿vale? Os cuento esto un poco para daros una visión de que tenemos experiencia en este entorno y estamos evolucionando con los clientes de un entorno API First, ¿vale?, a esta nueva transición que estamos viendo principalmente en los dos últimos años, donde se ha empezado con pilotos, experimentación con copilots. Estas cositas fueron muy habituales, por ejemplo, en el año 2023, incluso 2024. El año pasado ya empezaron pilotos avanzados, POCs de orquestación, de agentes, y ahora lo que estamos viendo en este momento la puesta en producción en aplicaciones complejas de esos agentes autónomos que están llevando a cabo tareas bastante sofisticadas y con alta calidad. Estamos viendo la implementación, la puesta en producción de equipos de desarrollo. Estamos escuchando por parte, por ejemplo, de Anthropic que los últimos algoritmos han sido desarrollados utilizando sus propios algoritmos previos. O sea, lo que estamos viendo es básicamente la puesta en producción de orquestación de procesos complejos. César, le estoy a Mini. ¿Perdón? Bien, lo que estamos viendo es básicamente la orquestación, la implementación de procesos de orquestación complejos a través de agentes con capacidad de raciocinio, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Realmente yo diría, si os soy honesto, diría que nadie sabe bien realmente cuál es el final, ¿vale? Lo que estamos viendo es lo que os decía antes, es una aceleración en la velocidad del cambio y básicamente en la sofisticación de las aplicaciones que podemos implementar, ¿vale? Principalmente yo diría que el cambio es la entrada en sí de los agentes, ¿vale? Luego introduciré que esto crea múltiples desafíos y hay iniciativas muy importantes a nivel regulatorio, particularmente en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos ahora mismo se está trabajando en una ley para regular aplicaciones en entornos críticos de la inteligencia artificial, como por ejemplo en defensa, ¿vale? De esto os hablaré un poco más adelante y también os daré una idea de cómo Axway puede ayudar en todo esto. Pero antes de hablar más en detalle de Axway, quiero que entendáis un poquito la transformación. Estos cambios importantes, por ejemplo, pues desde la creación de agentes hasta la orquestación de múltiples agentes, crean importantes riesgos. La superficie de ataque, digamos que se incrementa sustancialmente, ¿vale? Aparecen riesgos de fuga de datos sensibles, acciones sin control, es decir, si en un entorno, por ejemplo, logístico o en una infraestructura crítica, le damos a una aplicación de agentes o a varios agentes orquestados la capacidad de análisis, de raciocinio, ¿vale? Y de toma de decisiones, ¿vale? Si incluimos, por ejemplo, la capacidad de añadir no solo a los agentes, no solo el poder de los agentes, sino los servidores MCP, los MCP servers, que para aquellos que no estéis familiarizados con ellos, lo que hacen es amplifican la capacidad que antes existían con APIs a través de un protocolo, que es el Model Control Protocol, que es un protocolo que lo creó Anthropic en el año 2024 a finales, o sea, no estamos hablando de tecnologías excesivamente maduras, estamos hablando de cosas que llevan bastante poco tiempo en el mercado, pero los servidores MCP lo que permiten es poner a disposición, por ejemplo, de los agentes o las aplicaciones de IA, pues todo un portfolio de herramientas que pueden ser acceso a datos, tanto Object Storage como bases de datos, también a otros aplicativos, a otras APIs, a otros MCP servers. Es decir, ponen a disposición herramientas que el propio agente puede descubrir a través del protocolo. Es decir, el agente llama al protocolo a través de JSON-RPC, descubre qué herramientas tiene ese MCP server y puede utilizar esas herramientas. Para esto, obviamente, es fundamental aplicar Access Control y aplicar gobernanza, porque, como podéis ver, es muy poderoso, pero también abre un universo de riesgos, ¿vale? Costes, este es otro factor. Es decir, iniciaba la conversación enseñándoos algunos de los algoritmos del LLMs que se conocen como Frontier AI, ¿vale? Que son los algoritmos que están en
la brecha, ¿vale? Lo más avanzado. Estos algoritmos son extremadamente caros, ¿vale? Digamos que los tokens, que son las unidades que utilizamos para básicamente contabilizar pues, la información que recibimos de un LLM, se segmenta en tokens, ¿vale? Esos tokens tienen un precio y es un precio elevado en función de la sofisticación del algoritmo, ¿vale? Algoritmos menos sofisticados, algoritmos más pequeños o algoritmos más antiguos, pues son más baratos y algoritmos más sofisticados son más caros. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de ChatGPT, las últimas versiones, una 5.3, por ejemplo, Codex, el tamaño en sí de parámetros de este LLM, estamos hablando, nadie lo saben ellos, pero estamos hablando en un orden de magnitud de los 3 trillones de parámetros. Son LLMs extremadamente complicados. Y luego, por último, ¿sabes? Evidentemente hay que hacer un control de costes, pero se presentan desafíos de integración. Es decir, necesitamos integrar aplicativos más complejos. Teníamos de trabajar exclusivamente con APIs, ahora entran en el menú pues todos esos activos de inteligencia artificial. Estamos hablando de NCPs, estamos hablando de agentes, estamos hablando de streaming en los protocolos, estamos hablando de conceptos de customer experience desde el punto de vista de que al final estos aplicativos esperan trabajar con unas latencias muy limitadas en función de la expectativa del cliente. Para que os hagáis una idea, los tiempos de inferencia de algunos algoritmos en función de la complejidad pueden llegar hasta los 3 segundos o 4 segundos o incluso 5 segundos en función de la complejidad, con lo cual hay que trabajar también, evidentemente, con la latencia, ¿vale? Entonces se generan una serie de desafíos importantes, ¿vale? ¿Cómo gestionamos estos riesgos? Digamos que hay diferentes herramientas, ¿vale? Y nosotros estamos trabajando ahora mismo, introduciré más adelante el concepto del AI Gateway, ¿vale? Que es una siguiente evolución de lo que en su momento era un Next Generation API Gateway, un API Gateway sofisticado, ¿vale? A lo que es la gobernanza y securización de los activos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para ello, lo principal es tener una visibilidad y una gobernanza, ¿vale? No se puede securizar, no se puede gobernar lo que no se ve. Eso es un punto crítico, ¿vale? Entonces, básicamente es fundamental implementar repositorios, por ejemplo, tanto de agentes como de NCP servers y aplicar gobernanza sobre ellos. Es decir, poder aplicar al menos Near Real-Time Assessment, una valoración Near Real-Time de los riesgos asociados a estos activos de IA. Que para que os hagáis una idea, cuando en el mundo de los APIs hablábamos hace 10 años de lo que sería un repositorio centralizado de APIs para tener visibilidad, discovery, aplicar Spectral APIs para valorar los riesgos, ahora mismo con agentes y NCP servers estamos hablando de varios órdenes de magnitud en base al número de activos con los que van a trabajar las organizaciones. Con lo cual, el problema que se conocía en su momento de la proliferación de APIs o API sprawl, en el caso de los activos de IA va a ser un problema mucho más grave, órdenes de magnitud superior en tamaño, en volumen de activos, pero también órdenes de magnitud superior desde el punto de vista, por ejemplo, de los desafíos de securización de estos activos. Quiero dar, cuando hablamos de seguridad, quiero dar un mensaje de calma desde el punto de vista de que evidentemente existen desafíos porque los criminales van a utilizar evidentemente los algoritmos LLM, su capacidad de raciocinio para, por ejemplo, crear campañas perfectas de phishing, ¿vale? O analizar básicamente vulnerabilidades en aplicaciones, pero también las organizaciones tienen a disposición esos algoritmos para defenderse, ¿no? Entonces, digamos que en cierto modo sí, existen nuevas amenazas, pero también existen nuevas herramientas, ¿no? Necesitamos, evidentemente, herramientas para gobernar tipos de IA, como estaba introduciendo, ¿vale? Políticas de seguridad, Identity and Access Management. Identity and Access Management es absolutamente crítico, porque al final perdimos hace mucho tiempo lo que era la periferia
la seguridad perimetral, ¿vale? Ya no existe el perímetro. El perímetro, desde hace ya algún tiempo, es la identidad, ¿vale? Entonces, estas plataformas que traten de securizar estos activos tienen que implementar estrategias sofisticadas de Identity and Access Management. Eso es un parámetro, es un concepto absolutamente crítico. Y un último elemento que quiero un poco compartir es que está muy bien, la tecnología es interesante, pero no afrontar este problema es un concepto de People, Processes and Technology. Es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos y de tecnología. Yo motivo a cualquiera a que investigue en estas tecnologías y se mantenga extremadamente actualizado, porque desde el punto de vista profesional existirán múltiples oportunidades, ¿vale? Se va a necesitar a mucha gente que entienda realmente las capacidades de estos nuevos algoritmos y que ayude a las organizaciones, aporte valor desde un punto de vista de la gobernanza, seguridad, auditoría, regulatory compliance, etcétera, ¿vale? Debemos de enfocar esta transformación desde un punto de vista multidisciplinar, ¿vale? Y nosotros como proveedor de soluciones lo hacemos así. Nosotros ayudamos a nuestros clientes tanto aportando tecnología líder, ¿vale? Como aportando personas con capacidad de la integración de estas tecnologías como procesos creados a través del conocimiento que hemos adquirido y que hemos adquirido principalmente en el mundo de las APIs, ¿vale? Bueno, entonces ahora os trato de demostrar, he hecho una breve introducción de un poco cómo vemos al entorno y os trato de mostrar cómo Asway puede ayudar en todo esto, ¿vale? Básicamente hemos creado dos soluciones en los últimos 5 años, ¿vale? Que por un lado dan respuesta a lo que es la integración, ¿vale? Una de estas soluciones es Amplify Fusion, que es una plataforma, es una Integration Platform as a Service, es una plataforma de integración low-code, no-code. Y en esta plataforma de integración trabaja conjuntamente con Amplify Engage, que es un portfolio centralizado, ¿vale? Es un repositorio centralizado de activos APIs, activos y activos de inteligencia artificial. Es decir, permite reconocer de modo federado, es decir, a través de múltiples gateways en la implementación de nuestros clientes, en su infraestructura tecnológica, permite reconocer tanto APIs como activos de IA, agentes o servidores MCP, por ejemplo, ¿vale? Estas dos soluciones de Asway, que son soluciones líderes, conjuntamente trabajan para dar la funcionalidad del AI Gateway, ¿vale? El AI Gateway es un concepto que habréis oído hablar muchos de vosotros, pero para los que no hayáis oído hablar, básicamente es una evolución de lo que sería un API Gateway que proporciona pues la necesidad de integración y gobernanza. Estamos hablando de monitorización, auditoría, securización, analíticas, visibilidad, a activos que además de ser APIs, pues en este caso son activos de inteligencia artificial. Y estoy hablando principalmente de agentes y de servidores MCP, ¿vale? El AI Gateway en Asway está integrado, pues como os digo, por la plataforma de integración, que es Fusion, y por el repositorio centralizado, que es Engage. ¿Qué funcionalidades permite esto? Pues abre una serie de posibilidades muy importante para las organizaciones para dar respuesta a los desafíos que acabo de introducir en el mundo de los activos de IA. Y os los voy a comentar en breve, ¿vale? Básicamente, ¿qué necesita una organización ahora mismo para afrontar pues, la implementación segura de estas nuevas soluciones que incluyen, por ejemplo, los agentes, ¿vale? Pues lo que necesita es, primero necesita gobernar, securizar servidores MCP, ¿vale? Necesitamos poder integrarlos en el aplicativo, poder gobernarlos, poder securizarlos. Estamos hablando de la implementación pues desde API Keys, OAuth 2.1, o sea, servidores de autenticación y autorización para estos MCPs. Necesitamos tener visibilidad sobre ellos, necesitamos poder hacer un discovery, necesitamos poder hacer un registro de ellos para que cuando los agentes se conecten puedan descubrirlos rápidamente.
necesitamos hacer un versioning, tener versiones de estos MCPs, ¿vale? Lo mismo para los agentes, necesitamos tener un repositorio de agentes con los agent cards, ¿vale? Los carnets de identidad de los agentes para que para que puedan ser descubiertos y consumidos con facilidad dentro de la organización y para facilitar la vida de los desarrolladores, para poder gobernarlos, lo cual es crítico, no solo porque queramos hacerlo, sino porque encima en este momento existe regulación específica, como abordaré más adelante, en la Unión Europea, ¿vale? Para gobernar, gobernar lo que es la implementación de esos aplicativos, ¿vale? Entonces, las compañías no solo tienen la obligación de proteger la seguridad, sino que además tienen que cumplir con una serie de requisitos que marcan los reguladores, ¿vale? Se necesita una plataforma de integración, ¿vale? Que pueda, pues, facilitar lo que es la integración con los diferentes proveedores de LLM, ¿vale? De los diferentes editores de software, desde Anthropic, OpenAI, todos los foundation models de Bedrock que están montados en AWS, los Amazon Nova, todos estos algoritmos, ¿vale? Gemini, Grok. Existe una pletora de algoritmos, ¿vale? Y necesita una plataforma que pueda facilitar y optimizar esa integración, ¿vale? Pueda orquestar LLMs, pueda controlar el coste, pueda hacer una gestión de tokens y una gestión optimizada del cost management de los tokens, ¿vale? Que no es un coste mínimo. Es decir, para que os hagáis una idea, se estima que una empresa media europea se va a gastar en tokens en torno a una empresa media, en torno a los 2 millones de euros anuales, para que os hagáis una idea, ¿vale? Con lo cual existen múltiples estrategias para, por ejemplo, crear implementaciones y orquestaciones de cost management, utilizando, por ejemplo, un LLM más barato como juez para determinar a qué LLM se debe de enviar una petición, un prompt determinado, asumiendo que no necesitamos los LLMs más avanzados para todo tipo de tareas. Con lo cual, segmentar y orquestar a qué LLM enviamos cada tarea va a tener un impacto sustancial en lo que es la gestión de los costes. Guardrails, guardarraíles, ¿vale? Necesitamos básicamente proteger qué información, necesitamos proteger el prompt que llega a un LLM y el prompt y la respuesta del LLM. Y necesitamos hacerlo de un modo utilizando conceptos de security in depth. Necesitamos aplicar múltiples capas de cebolla para proteger el funcionamiento del LLM, para evitar pues problemáticas como por ejemplo el prompt injection. El OWASP ya ha publicado las 10 mayores vulnerabilidades en los LLMs y os invito a que lo veáis, porque básicamente se abre una superficie de ataque muy, muy importante con los LLMs y eso hay que protegerlo. Hay que implementar soluciones de prompt management, de lo que es la gestión del prompt, de control de accesos, como no podía ser de otro modo, y de la gestión de datos. Y ahora mismo lo que tenemos es básicamente como consumidores, tenemos aplicaciones que pueden estar on-prem, en cloud, aplicaciones de IA, aplicaciones tradicionales, ¿vale? Dispositivos, IoT. Tenemos múltiples consumidores en este momento que consumen básicamente LLMs y aplicaciones tradicionales, APIs, aplicaciones en el cloud, todo lo que teníamos antes, ¿vale? Con lo cual, si ya antes securizar estas infraestructuras tenía una complejidad importante y teníamos que crear un modelo Zero Trust con Security in Depth para tratar de básicamente mitigar el riesgo de ataque, ¿vale? Ahora mismo pues tenemos que ser muy dinámicos, entender los riesgos de esta tecnología y utilizar las tecnologías existentes, ¿no? Pues digamos que hasta ahora lo que os he hecho en este recorrido, os he introducido pues brevemente qué está pasando, os he introducido cuáles son los principales desafíos, pero también oportunidades y cómo Axway puede ayudar con nuestras soluciones en esto. Principalmente el AI Gateway de Axway, que consolida pues todo el conocimiento de los últimos 15 años en API Management, siendo un líder a nivel mundial, ¿no? ¿A dónde vamos? Es decir, ¿cómo veo yo? ¿Qué cambios creo que va a hacer en la industria, en las diferentes industrias, en los diferentes verticales,
la irrupción de estos LLM sofisticados, de los agentes, de los MCP servers, y principalmente el poder de raciocinio de los LLMs que llevamos viendo desde febrero, ¿vale? Estoy en mi visión de un poco dónde creo que va esto, ¿vale? Bueno, pues digamos que me gustaría hablar de 6 cosas. La IA se va a convertir en un pilar fundamental para crear ecosistemas empresariales adaptativos, resilientes y seguros, ¿vale? Como decía antes, va a ser utilizada por los criminales, pero también va a ser utilizada por los equipos de seguridad para proteger esas aplicaciones. Van a ser aplicaciones resilientes, van a ser aplicaciones que autorresuelvan problemas, ¿vale? Van a tener autonomía utilizando la capacidad de raciocinio de los LLMs. Vamos a ver la gobernanza federada que hacíamos en el pasado, donde teníamos APIs en diferentes gateways. Ahora en adelante va a ser una gobernanza federada que va a afectar a APIs, va a afectar a agentes, va a afectar a bases de datos vectoriales, MCP servers y otros activos de IA, ¿vale? Vamos a ver muchísimo operaciones autónomas con detección de errores impulsadas por la IA, autorrecuperación y optimización continua. Principalmente esto va a tener una aplicación muy importante en entornos industriales, por ejemplo, e infraestructuras críticas, ¿vale? Evidentemente son entornos muy regulados, con lo cual estos aplicativos van a estar monitorizadas, van a estar en el ojo de los reguladores, como hablaremos más adelante. La soberanía digital, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos, ¿vale? Asway es una empresa europea que cree en la soberanía de los datos a nivel europeo, ¿vale? Y va a ser muy importante entender claramente dónde están los datos, dónde se encuentran esos datos y la gestión de esos datos y la protección de esos datos, ¿vale? La segmentación en función de criticidad y la protección de estos datos. La productividad. Vamos a ver incrementos importantes en la productividad. De hecho, se están viendo. Es decir, como decía antes, cualquiera que haya estado utilizando estos algoritmos el año pasado y los esté utilizando en los 2 últimos meses y esté utilizando los algoritmos más innovadores en las versiones de Thinking, va a ver que se ha producido un incremento sustancial en la capacidad de estos, ¿vale? Y en la calidad, ¿vale? Y en última instancia, pues esta plataforma de integración se transforma en una herramienta técnica de middleware que tiene capacidades como centro estratégico de mando empresarial, ¿vale? De nuevo, para mí el principal cambio que veo en todo esto es la irrupción de los agentes, la capacidad de implementar orquestaciones inteligentes y autónomas y la definición de unas reglas de juego con los reguladores. Esas reglas de juego, aunque puedan parecer una limitación, lo que van a hacer es crear las condiciones legales para que estos agentes se puedan implementar, ¿vale? Van en cierto modo, a proteger a aquellas empresas que cumplan con las expectativas por parte de los reguladores. Va a definir las reglas de juego, ¿vale? Y creo que es algo importante para poder crear una inteligencia artificial segura. No quería terminar sin daros una visión de cuál es la respuesta de los reguladores. Es importante que muchos de vosotros podréis estar al tanto de lo que es el nivel regulatorio en la Unión Europea, pero yo hablo con empresas a diario a nivel europeo y hay todavía muchas empresas que no tienen conocimiento realmente de qué van a exigir los reguladores y existen, de hecho, hitos con los que tenemos que cumplir incluso este año, ¿vale? Para ello va a ser muy importante tener la capacidad de observabilidad y gobernanza de estos aplicativos, ¿vale? Las empresas van a tener que poder responder de modo claro a los reguladores qué prompt fue utilizado por una aplicación concreta para tomar una decisión en un momento concreto y van a tener que registrar esa información y mantenerla para poder cumplir con estos requerimientos de los reguladores durante 5, 10 años, etcétera, el tiempo que sea requerido. Os estoy hablando básicamente del EU, que hay un error, AI Act, ¿vale? Que es la regulación obligatoria de la Unión Europea sobre IA. ¿Y de qué se trata? Pues es básicamente la primera legislación integral y horizontal sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Aplica a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores.
y abarca la IA comercializada en el mercado de la Unión Europea, puesto servicio en la Unión Europea o que produzca resultados utilizados en la Unión Europea. Fechas clave. Es un modelo que segmenta en función del riesgo de estas aplicaciones. Esta normativa entró en efecto en 2024, pero básicamente se implementaron una serie de fases, ¿vale?, para ayudar a las empresas a cumplir. De hecho, en febrero de este año la Unión Europea tenía que proporcionar ciertas guidelines sobre cómo cumplir con ello, pero estos procesos se están retrasando debido a la complejidad en sí, de hecho, de regular estos aplicativos, ¿vale? En función del nivel de riesgo, ¿vale? En agosto del 2026 de este año o el año, del año que viene, pues entrarán en efecto y hay expectativas muy importantes por parte de los reguladores y también multas muy importantes que pueden llegar desde hasta el 7% de los beneficios de la compañía o 35 millones de euros, o sea, lo cual es una brutalidad. ¿Qué esperan los reguladores? Esperan saber qué modelos se utilizan y con qué propósito. O sea, hay que tener total visibilidad y gobernanza sobre esto. Controlar el acceso a los datos y a las herramientas. Supervisar el comportamiento y la deriva. Es decir, tenemos que poder chequear el drift de estos algoritmos. Conservar evidencias, registros, prompts, salidas y aprobaciones. Y tendremos que conservarlo de un modo requerido por los reguladores. Garantizar la transparencia y la supervisión humana cuando sea necesario. Es decir, en algunos casos para aplicaciones críticas, en esa orquestación donde damos el poder a los agentes, se va a tener en ciertas circunstancias que poder integrar un supervisor humano para garantizar que se cumplan una serie de criterios, ¿vale? Y solo deciros, esto es exactamente lo que proporciona una plataforma con el AI Gateway, ¿vale? Pero la plataforma permite básicamente orquestar estos procesos, implementar la gobernanza, la seguridad y básicamente incluir pues todos aquellos requerimientos desde el punto de vista de monitorización, auditoría, etcétera, en lo que son estas integraciones que incluyen activos de IA. Y digamos que esto es un poco lo que quería presentaros hoy. ¿Vale? Tenemos algún minuto si nos dejan para responder pues, a las preguntas que podáis tener. Será un placer. Claro, claro. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla o bien por el chat o bien comentando por aquí, o sea, no hay problema. Bueno, José, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo tenéis implementado la parte de securizar el uso de los MCPs cuando un usuario, o sea, una persona está tirando un LLM que acaba tirando un MCP? ¿Qué estáis utilizando? ¿Flujo OVO o qué es lo que estáis usando para poder identificar qué usuario puede hacer qué cosa y qué usuario puede utilizar qué MCP? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo con la securización, insisto, estamos todavía implementando muchos de los procesos porque realmente es una tecnología relativamente nueva. Ahora mismo lo que hacemos es securizamos a nivel de aplicación con API Keys o con OAuth 2.1, ¿vale? Lo que es el acceso al MCP y a las diferentes herramientas. Es un poco como lo estamos haciendo en este momento. Vale, gracias. ¿Tenéis más preguntas? Por favor. Pablo Renuncio ha escrito en el chat IAM. No sé si quieres profundizar un poco más. Pablo, ¿nos comentas? No sé si es que no tienes micrófono o es que no... Vale, vale. Sí, vale, no dispones de voz, no importa. Puedes dejar tu pregunta un poco más concreta para José y la leemos en directo. No te preocupes, escríbela por el chat sin problema. Vale, José, nos dice Pablo IAM como gestión de usuarios sobre la pregunta anterior, perdón. Sí, digamos que en lo que
la integración que nosotros hacemos, por ejemplo, con el Identity and Access Management, ¿vale? Digamos que en lo que es el acceso, por ejemplo, a los LLMs que se encuentran principalmente en el cloud, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, algún LLM que utiliza la plataforma Bedrock de AWS. Os pongo como ejemplo, puede ser cualquier otra, ¿vale? Entonces, al final, lo que hacemos es permitimos integrar lo que es el AI Gateway con las capacidades tanto de identidades, policies, de Identity Access Management que existen actualmente en AWS. Con lo cual podemos sincronizar básicamente lo que es el nivel de acceso que se ha implementado en el algoritmo en AWS y garantizar que se cumpla en el AI Gateway. Con lo cual podemos tener todo el poder de Identity and Access Management que se puede implementar en probablemente la implementación más poderosa, que es la de AWS, podemos garantizar que se cumpla en el AI Gateway. Vale, perfecto. También dejo para el mismo tema MCP Control. No sé si quieres profundizar un poco más ahí. Digamos que en el tema de los MCPs, básicamente, para lo que es la gobernanza de los MCPs, y si eso es un poco la pregunta, lo que permitimos es, podemos crear estos MCPs en lo que es el AI Gateway, ¿vale? Podemos gobernarlos, podemos hacer la monitorización de estos MCPs, podemos definir el access control, podemos definir las políticas de autorización y autenticación, podemos ver las analíticas, podemos crear un registro de MCPs que se registran básicamente en el repositorio que os hacía referencia anteriormente en la solución que llamamos Engage, ¿vale? Que es básicamente, por un lado, tenemos la plataforma donde lo que es el Runtime Engine, ¿vale? Es el data plane donde realmente recibe las llamadas el MCP, pero luego tenemos el repositorio donde tenemos visibilidad sobre ellos, podemos facilitar el consumo, podemos aplicar criterios de autenticación y autorización, podemos aplicar rate limiting, por ejemplo, podemos aplicar cuotas sobre ese MCP, etcétera, ¿vale? O sea, digamos que cubrimos todo el ciclo de vida. Podemos facilitar el consumo, podemos incluso aplicar políticas, por ejemplo, de productización y monetización de esos MCPs a partners externos. Cubrimos todo el ciclo de vida, desde lo que es la pura función de un AI Gateway de Runtime Engine y gobernanza. Bien, veo una pregunta sobre lo que es el cacheado, ¿vale? Digamos que tenemos diferentes opciones de cacheado en este momento y estamos trabajando en una funcionalidad que es aportar además el caché semántico que estará disponible en breve en la solución. De hecho, la tenemos en pruebas en este momento. Vale, y Rafael Pellicer también preguntaba, empresas en Europa que tengan el AI Gateway de Axway en productivo y también AI Gateway si es en modo SaaS o también on-prem. Pues ahora mismo, digamos que tenemos del AI Gateway en Europa en este momento, en empresas de Tier 1 empresariales, lo tenemos implementado en más de 20 clientes en este momento. Como AI Gateway, ¿vale? Y desde el punto de vista de despliegue, hacía referencia a un concepto que es crítico, que es la soberanía, ¿vale? Existen regulaciones en la Unión Europea muy estrictas, ¿vale? Donde para algunos workloads tiene que estar on-prem. El AI Gateway te da la posibilidad de implementarlo como quieras. ¿Quieres implementarlo on-prem? ¿Quieres implementarlo en hybrid multi-cloud, disaster recovery? O sea, damos al cliente la posibilidad de implementar el AI Gateway en base a su risk appetite o a los requerimientos del regulador, ¿vale? En función de la criticidad de los aplicativos. Si quieren hacerlo totalmente on-prem, si quieren hacerlo, quieren desplegar, por ejemplo, el control plane en cloud gestionado por nosotros o gestionado por ellos y quieren implementar los data plane en on-prem, pues tienen toda la flexibilidad para implementarlo como quieran. Y eso es un parámetro crítico para nosotros, ¿vale? Es una pregunta crítica, porque es un factor diferenciador. Vale.
Vale, muy bien. La pregunta de David González sobre la solución de caché de respuestas ya estaría. Y Pablo nos pregunta también respecto a la integración. ¿Está disponible para integrar LLM o cómo se haría a grosso modo? Sí, sin duda. El gateway viene con conectores out of the box, o sea, disponibles con los principales LLMs del mercado, ¿vale? Entonces ya están disponibles, la integración es muy sencilla y no solo incluye los conectores con los LLMs, los principales, sino que además incluye con los conectores con todas las soluciones de safety de los principales proveedores, de los guardrails, ¿vale? Con lo cual facilita y acelera mucho los procesos de integración. Pero no solo eso, sino que además de tener los conectores, tiene todos los conectores que vienen disponibles out of the box en nuestra solución en Amplify Fusion, que es básicamente es la base sobre la cual se monta el AI Gateway, y las capacidades ilimitadas de orquestación, que es muy importante, porque cuando incluimos los agentes, es muy importante poder conectarte fácilmente con los LLMs, con los guardrails, pero sobre todo poder implementar orquestaciones complejas, y eso se puede hacer low code, no code, ¿vale? Que es una maravilla. Vale, muchas gracias a ti, Pablo, por las preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo, tiene alguna duda que se le esté dejando por ahí por el tintero. Sí, hola, buenas tardes. A ver, yo tenía Hola, Rubén. alguna pregunta al respecto para José. Y es que esto habitualmente se consume a través de canal, es decir, hay una serie de partners especializados en estas tecnologías, se dispone de servicios profesionales propios, más allá de la tecnología. ¿Cómo trabajáis la adopción y la implementación de este tipo de herramientas? Bueno, es una muy buena pregunta. Digamos que nosotros tenemos sin duda un canal de partners, ¿vale? Pero también mantenemos, y es crítico para nosotros, mantenemos nuestros equipos de implementación propios en Asway, y eso nos permite un poco, pues, aproximarnos al cliente como el cliente quiera. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de implementación a nivel global, ¿vale? Con nuestros equipos de professional services, pero también en función, encontramos en algunos clientes que quieren que trabajemos con un partner concreto, ¿vale? O tenemos nuestro canal, nuestro equipo específico de partners, con lo cual podemos llegar al cliente en función del modo que él quiera. Es decir, del mismo modo que a nivel de deployment podemos implementar como el cliente quiera, desde el punto de vista de la aproximación de lo que es la implementación, pues tenemos en nuestro canal de partners, pero también, y eso es algo que es una marca distintiva, nuestros propios equipos de implementación, porque consideramos que al final quien mejor conoce el producto, siempre va a ser así, es el editor de software, ¿vale? Y nosotros no queremos renunciar a ello. Queremos seguir manteniendo equipos de integración de muy alta calidad, ¿vale? Que puedan dar al cliente, pues, el mejor servicio. Vale, y tenemos también una última pregunta. ¿Alguna empresa en España que tenga el iGateway de Axway en productivo que nos podáis compartir? Nos pregunta Josema. Pues sí hay empresa en España, pero no puedo dar nombres. Como en el caso anterior, digamos que en nuestra web, para poder compartir el nombre en sí del cliente, necesitamos autorización explícita, y existen casos de uso, casos de éxito en nuestra web, donde podéis ver, por ejemplo, pues grandes empresas como Bosch a nivel europeo, que utilizan estas tecnologías, pero porque hemos sido autorizados por ellos, ¿vale? Digamos que nuestros equipos de marketing trabajan con los clientes para acordar, crear casos de éxito donde tengamos su aprobación, y solo en esos casos, pues, lo compartimos, como podéis imaginar. Pero tenemos múltiples implementaciones a nivel europeo, incluido España. Muy bien, muchas gracias también a ti, Josema, por tu pregunta. Vale, pues si no hay nada más que queráis añadir, no sé, os damos una última oportunidad, sin presión, para que podáis lanzar alguna pregunta que se os esté quedando por ahí en la recámara. Yo aprovecho para dejaros el código, el QR, por si queréis contactarnos, lo tenéis ahí.
escanearlo y entráis en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de ayudaros, de seguir con las conversaciones. Evidentemente, tenemos presencia en España desde hace, yo creo que más de 20 años y estaremos dispuestos a trabajar con vosotros donde queráis para estudiar un poco vuestro caso, nuestro equipo comercial y evaluar cómo realmente podemos ayudaros. Vale, muchas gracias, José. Bueno, pues nada, muchas gracias también a todos los que habéis asistido y los que os habéis quedado hasta el final. Este webinar os lo haremos llegar por correo, ¿vale? Junto con con el contacto de Axway por si estuvierais interesados en seguir hablando con ellos y también con nuestro contacto, ¿vale? Nada, muchas gracias, que paséis muy buena tarde o buena mañana, dependiendo un poco del sitio del mundo en el que estéis. Y ya sabéis, por aquí estamos y cualquier cosa, pues nos podéis contactar. Muchas gracias a todos. Por mi parte, gracias a todos, ha sido un placer. Espero que hayáis encontrado la presentación interesante. He tratado de daros una visión del estado del arte, más allá de hablar de nuestro producto, de qué transformación se está produciendo en la sociedad ahora mismo con esto. Y os invito a que nos contactéis y agradezco vuestras preguntas. Todas han sido muy interesantes. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias.